misterio del Señor Jesucristo, el bautizo o bautismo de Jesús. Pero no visto desde, pues se bautizó y ya comenzó. No, hermano, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué el Señor se bautiza? ¿Cuál es la necesidad de esto? En realidad es titulado ¿por qué Jesús fue bautizado? ¿Por qué Jesús es bautizado? Pero para que yo lo pueda entender mejor, o más bien para que ustedes lo puedan entender mejor y yo lo pueda explicar mejor, me pasas mis lentes que están adentro de la mochila, porque hago anotaciones muy pequeñas hasta el tope, mi hermano, que de duro como si fuera a volar, porque a Maín le hace daño el aire frío, pero yo necesito aire frío porque me empiezo a derretir aquí arriba. Para poder entenderlo, yo tengo que saber puntos muy específicos acerca del Señor Jesús, del autor de este Evangelio. Vamos a estudiar el Evangelio según Mateo en el capítulo 3, versículos, les dije que era del 15 en adelante, pero no, perdón, es del 13 en adelante, del 13 al 17. Pero obviamente tengo que hacer un recuento de las cosas a partir del versículo 1. Eso es muy importante. Para que yo pueda entenderlo, tengo que saber primero, ¿quién escribió este Evangelio de Mateo? Pues Mateo. Es como si yo les preguntara, ¿de qué color son las rejas verdes de Chapultepec? ¿Verdad? Entonces, ¿quién escribe el Evangelio según Mateo? Mateo. Segunda pregunta, ¿a quién lo escribe? ¿A quién está dirigido este Evangelio? A los judíos. ¿Cuál es el enfoque principal del Evangelio? ¿Qué pasó? ¿Cuál es? Mostrar que Cristo es el Mesías. Específicamente es que Mateo presenta a Jesús como el Rey. Otro enfoque, o el mismo, nada más visto desde otro ángulo, es que Mateo presenta el reino de los cielos y o el reino de Dios. Eso es de lo que habla el Evangelio según Mateo. Si tú lo has leído alguna vez de pura casualidad, te has dado cuenta. Sí, porque luego vemos las cosas de casualidad. Bien fácil, hermano. De pura casualidad, ¿checaste la lectura bíblica que les pusimos en el boletín? ¿Qué tocaba leer esta semana? Mateo. ¿De casualidad lo leíste? Chale, dijera para él. Entonces, hermano, ¿leíste Mateo de casualidad en la semana? Bueno, me conformo con los dos que dijeron sí. Bueno, a los demás les va a costar más trabajo entender qué es lo que voy a enseñar. Hermano, si tú que sigues la lectura, vas a decir, sí es cierto, con razón yo leí que decía, ya lo entendí. Pero cuando tú no lees la Biblia, hermano, le estamos predicando a ciegos, porque no saben de qué estamos hablando. ¿Quién será ese Mateo? ¿Para qué? ¿Cuál evangelio? ¿A poco existe un evangelio según Mateo ahí en la Biblia? Segunda información. Tercera información. Cuarta información. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, el evangelio según Mateo lo escribe Mateo. Está dirigido a judíos. Mateo presenta a Jesús como Rey. Y habla Mateo en su evangelio acerca de el reino. Puntos elementales para poder entenderlo. Cuando yo tengo esta información me es más fácil. Nota, versículo 1 del capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? ¿De qué está hablando Mateo? Del reino de los cielos. ¿Te das cuenta cómo es importante entenderlo? Dice,
pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Este es el contexto, hermano, la introducción para hablar del bautizo. Pero es importante que nosotros podamos entender por qué Juan dice en el versículo 2: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El verbo que se utiliza aquí para arrepentirse es un imperativo. Significa entonces que Juan les está dando una orden a sus oyentes. Una orden: arrepiéntete. Es una orden. ¿Por qué me voy a arrepentir? Pudieran cuestionar o pudieran haber cuestionado aquellos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. La mejor traducción de esta frase sería: porque el reino de Dios está próximo. Pero recuerda que en la ley mosaica estaba prohibido mencionar el nombre de Dios en vano. Por eso Juan no menciona que es el reino de Dios, menciona que es el reino de los cielos. Y con esto en mente dices: ah, pues sí, ya tiene lógica. ¿Quién reina en los cielos? Pues Dios. Es el reino de Dios. Pero nota cómo omitió el nombre o la palabra Dios o Yahvé, pero da a entender en la frase que es el reino de Dios el que está próximo. Arrepiéntanse. Y muchos no lo creyeron. Arrepiéntate. ¿Por qué me debo de arrepentir? Porque el gobierno de Dios está próximo a establecerse. Por esa razón. Ahora, aquí podría surgirnos una pregunta: ¿se estableció el reino de Dios? ¿Hoy reina Cristo aquí? ¿O sí o no? No, hermano, todavía no. Todavía no. Todavía no. Ahora podemos conjeturar: ¿por qué no? Por una simple y sencilla razón, hermano: no se arrepintieron. A lo suyo vino y los suyos. ¡Wow! ¿Ves que como solita la Biblia? Habla, oh Dios. Ok. ¿Cómo está? Hermano, les comentaba yo a los hermanos que están en la clase conmigo en la mañana, que cuando estoy estudiando para ya sea preparar una clase, preparar la predicación, estoy con la Biblia y me encanta porque estoy en la Biblia, estoy detenido en un texto, estoy estudiando, estoy haciendo mis anotaciones, estoy traduciendo texto del griego al español, o más bien del español al griego y luego mi definición de palabras. Estoy ahí, es como ver la narración, es como ver la película en cámara lenta. En cámara lenta. Y en cámara lenta ves absolutamente todos los detalles y dices: ya le entendí. Ya, Señor, gracias por darme esa lucecita que necesitaba.
Primero para quitarme mi neblina densa y después para poder explicarlo a mis hermanos. Entonces, nota cómo no se estableció, porque hoy no reina Cristo, todavía no, pero se ha acercado. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero esta era una orden de parte de Juan: arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el gobierno de Dios está muy próximo. ¿Cómo sabemos eso? ¿A poco no lo podrían cuestionar? ¿Y cómo sabemos que ya se acercó? ¿Cómo sabemos que está próximo? Nota la respuesta de Juan, versículo 3, perdón. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es Juan. Y Mateo está citando al profeta Isaías para que recuerden la profecía y digan: sí es cierto. Con razón que dicen que está bien zafado, que está allá en el Jordán, con pelo de camello y con una dieta bien rara. Ya. Y no lo entendieron. ¿Cierto? Ahora, pensando en esto, hermanos, Mateo va a presentar ¿a quién? A Jesús como rey. Y un rey necesita toda la pompa de su reinado, ¿verdad? Vamos a entrar entonces de lleno a nuestro texto, versículo del 13 en adelante, pero para poder entrar de lleno, hermano, y que no sea solamente lo que yo estudié, sino que sea Dios, su Santo Espíritu, obrando en cada uno de nosotros, les voy a pedir, por favor, que me acompañen en oración. Eterno Padre, te damos muchas gracias por esta casi ya mediodía, Señor. Te suplico que me uses, Padre, que traigas a mi mente todo lo que he estudiado a lo largo de la semana, que así como yo fui edificado y pude ver cosas grandes en este pequeño texto, que yo pueda tener toda la capacidad, mi Señor, de poder transmitirlo a mis hermanos con claridad, con sencillez, con humildad. Pero también te suplico que en mis hermanos obre tu Santo Espíritu para que ellos puedan también ser edificados a través de esta exposición de tu hermosa palabra. Adiestra mi boca, Señor, mi lengua. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Entonces, ya vimos este contexto: arrepiéntanse, nos arrepintieron, el gobierno de Dios está cerca. Muy bien. Ahora, se tienen que arrepentir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí viene el Señor, ahí viene. Ahora nota lo que dice el versículo 3. Yo titulé este mensaje: ¿por qué se bautizó Jesús? ¿O para qué se bautiza Jesús? Nota lo que dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Aquí puede surgirnos otra pregunta, hermano. Este texto está lleno de preguntas. Surge otra pregunta muy fácil. ¿Por qué se bautiza Jesús? ¿Acaso Jesús tenía necesidad de arrepentirse? ¿Qué dice el texto? En el contexto dice que vengan y arrepiéntanse y sean bautizados, ¿cierto? Y Jesús va y es bautizado. ¿Él tenía de qué arrepentirse? ¿Por qué se bautiza entonces? Nota lo que dice el texto. El Señor Jesús da la respuesta. Observemos el texto, hermano. Versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, ya no lo refutó Juan. Dijo: ok, sí, está bien. Vente, entonces vamos a bautizar. ¿Ok? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado,
subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué interesante texto. ¿Por qué se bautiza Jesús? Primero, encontramos en el Evangelio según San Lucas que el Señor Jesús es bautizado porque en ese momento el Señor comienza su ministerio. El Señor Jesús tiene 30 años cuando Él comienza su ministerio, y esto lo vemos en Lucas, en el capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Ahí está. Para poder entender esta porción, vamos a tener que estar viendo varios textos que nos van a apuntalar lo que estamos viendo. ¿Por qué fue bautizado Jesús? La pregunta es esta: ¿por qué fue bautizado Jesús? 1, porque comienza su ministerio. 2, la respuesta la da él mismo en el versículo 15, para que se cumpla toda justicia. Ahora nota que la justicia no solamente la iba a cumplir Jesús, usa un plural para que cumplamos. ¿Quién? Juan y Jesús. Qué interesante, pero estamos viendo en el contexto que estamos hablando de un rey, ¿cierto? De un rey. En épocas pasadas, cuando un rey iba en visita oficial a otro lado, primeramente enviaba a uno de sus súbditos de confianza para hacer los arreglos alusivos, escuchen, los arreglos alusivos a su visita. Primero. Entonces, por eso mandan a Juan, para hacer los arreglos alusivos a su visita. ¿Por qué alusivos? Porque tenían que arrepentirse. ¿Qué implica este arrepentimiento? Implica estar de acuerdo con Dios en que soy un pecador. Eso implica. No es extraño que en el inicio del ministerio público del Rey de Reyes, del Señor Jesús, también haya estado predicando un mensajero singular, sin igual. Este es Juan el Bautista. En Mateo, en el capítulo 3, versículo 4, dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas, y su comida era langostas y miel silvestre. Este es un dato muy interesante, muy interesante. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto en sus lomos. Es por demás interesante este texto en el cual se presenta la vestimenta y la dieta de Juan el Bautista. Aunque nos parezca algo extraño, esa era la forma de Juan el Bautista de identificarse como un profeta muy importante para Israel, según lo vemos en 2 de Reyes capítulo 1, versículo 8. Vamos allá. ¿Por qué? Porque dice: oye, ¿tú eres de Elías? ¿Qué les dije? Les olvidó. 2 de Reyes. Ok, si alguien lo encuentra antes que yo, por favor, le da lectura. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y tenía sus ojos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tishbita. Ok. ¿A quién se está pareciendo? Elías. Se describe a Elías como uno que tenía vestido de pelo de camello, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Los judíos sabían por medio de las escrituras en Malaquías que la venida del Mesías iba a estar precedida por la manifestación de Elías. Por eso Juan se viste de esta forma. ¿Ok? Nota cómo no hay ningún detalle, porque todo tiene que ser conforme a las escrituras, ¿cierto? En cuanto a la práctica del mensajero, en Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6, que es lo que antecede a nuestro texto, encontramos que dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea
y toda la provincia alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Esto es interesante. La gente salía a él a confesar sus pecados. No salían solamente a ver quién era el que estaba predicando. Yo conozco muchos que van a muchos lados solamente a ver al predicador, a tomarse la foto con él. Pero no escuchan el mensaje. No importa el mensajero. Lo que importa es el mensaje que lleva ese mensajero. ¿Cierto? Ahora nota lo que dice. El texto que estamos estudiando, versículo 13, dice que por cuanto todas las personas salían al desierto a bautizarse, también el Señor Jesús salió a bautizarse. Esta acción, escucha, esta acción de ir lo prepara para su oficio como sacerdote. Nada más con esta, yo me quedé así como que, a ver, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Pongan un separador allí. Si a alguien le hace falta un separador, pues tráigase uno para que no le haga falta. Dice ahí la segunda carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo 5. Segunda carta a los Corintios. Esta Biblia, hermano, todavía no está adiestrada para estos trotes, pero vamos a ver lo que dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nota, justicia de Dios en él. Esto es lo que está sucediendo acá con el Señor Jesús cuando Él sale para ir bautizado, a ser bautizado. No había pecado en Él. La primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 5. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice: y sabéis, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Entonces, está inaugurando su ministerio como sacerdote. ¿Te has detenido a estudiar cuando dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, que dice que tenemos hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre? ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Cuál era la labor de un sacerdote o de un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Ser un mediador, un intercesor, ¿cierto? Y te has puesto a meditar un poquito en la famosísima oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Ahí está claramente la labor de un intercesor, de un mediador. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ahí en Juan, en el capítulo 17, está hablando, diciendo palabras como estas: Padre, te pido por estos, sus 12, para que los guardes, para que sean uno, como tú y yo, oh Padre, somos uno. Ahora nota, no te pido solamente por estos. Ve su labor sacerdotal para con nosotros. También te pido por los que han de creer por la palabra o por la predicación de estos. En eso estamos incluidos tú y yo. Porque el verbo que está utilizado allí es un presente continuo. Por todos los que van a estar creyendo durante todo el tiempo, nunca van a dejar de creer, nunca va a dejar de haber creyentes. También te pido por los que todos los días se vayan añadiendo a la iglesia. Ve la labor sacerdotal del Señor Jesús. Por eso es importante. ¿Para qué? Para que el Señor Jesús se bautiza, porque inicia su ministerio como sumo sacerdote. Esto es lo que encontramos aquí en la Escritura, hermano.
Él no conocía pecado, él no conoció pecado, él no tenía de qué arrepentirse, pero él cargó nuestros pecados. ¿Te das cuenta qué interesante es esto? En el Antiguo Testamento nos dice que cuando la gente de Israel daba a Dios su ofrecimiento, su ofrenda para la remisión de pecado, tenía que cerciorarse de traer un animal sin mancha y poner sus manos en la cabeza del animal. También se describe que cuando los sacerdotes en su lugar mataban el animal, derramaban su sangre y ponían la sangre en los cuernos del altar del holocausto y vertían el resto en el suelo. Entonces recibían la remisión de sus pecados. ¿Cierto? Primero lo tenía que hacer por él mismo y luego por lo de los demás. Todo esto lo encontramos en Levítico, hermano. También hemos leído de pura casualidad por ahí Levítico. Levítico en el capítulo 1 hasta el 16 nos habla de todo esto, de una expiación. ¿Pero qué es una expiación? Hay redención, hay expiación, hay justificación. ¿Qué es una expiación? La expiación significa pasar los pecados de uno sobre el animal de sacrificio poniendo las manos en la cabeza. La muerte por otros de este animal del sacrificio es expiación. Lo encontramos perfectamente en Levítico en el capítulo 16, versículo 14. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará, dice, con su dedo en el lado oriental del propiciatorio, también delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces de la sangre. Cada vez que el sumo sacerdote dispersaba la sangre, las campanas sonaban en el exterior del tabernáculo. Todos los israelitas oían el sonido de las campanas, y sabían que todos los pecados del pueblo podían ser redimidos, borrados, todos los pecados del año. ¿Por qué menciono las campanas? Recuerda las campanas y o cascabeles que el sacerdote o el sumo sacerdote tenía que tener en su falda, en su túnica. Todas las veces que este se movía para rociar la sangre, eran algo parecido, no eran monaguillos, pero era anunciando que estaban siendo perdonados los pecados del pueblo. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús nos ha dado la salvación al ser bautizado y al ser crucificado, como lo vemos aquí en Mateo, está comenzando la redención de los pecados del mundo. Por esto, me voy a adelantar tantito, por esto dice el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Juan lo dice de otra forma, el evangelista, porque dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Notas la similitud de las cosas? Qué importante es que yo pueda entender esto, hermano. Qué importante, obviamente, también el Señor Jesús al irse a bautizar se está identificando con nosotros, con los humanos, como humano. Recuerda que fue igualito a nosotros, pero sin pecado. Nota lo que dice, búsquenlo por favor, Isaías capítulo 53, versículo 12. Y vamos a ver también quiénes son los que avalan el inicio del ministerio del Señor Jesús. Vamos a ver quiénes son los que lo avalan. Quien lo encuentre se pone de pie, por favor, y le da lectura. Isaías 53, 12. Sí, sí. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá el poco. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorando por los transgresores. Ok, gracias. ¿Te das cuenta cómo hay una identidad entonces? También, por eso era necesario que Cristo se bautizara. Una necesidad es para cumplir toda la justicia, otra porque inicia su ministerio, otra es para que nos da identidad
tiene identidad con el ser humano. Pero nota cómo Juan le dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan conocía a Jesús. Recuerda, una parte muy importante es que Juan y Jesús eran parientes, ¿cierto? Juan y Jesús eran parientes. Y no solo esto, Juan conoce la vida pública de Jesús. Juan sabía perfectamente que en Jesús no había ni un ápice de pecado. Sabía que en él no había ningún pecado. Por eso le dice, o sea, ¿cómo Jesús? Tú vienes a ser bautizado. Juan se reconoce con su mismo anuncio. Dice, no, espérame, yo debo de ser bautizado por ti. Y nota la respuesta del Señor Jesús. Pero Jesús le respondió, deja. O sea, cállate, ya no me estés diciendo nada y haz lo que tenemos que hacer. Esta palabra deja tiene la idea también de ser un imperativo, de ser una orden. Ya, Juan, ya párale, ya no digas nada y vamos a hacer esto. ¿Con qué razón? Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Dijo, bueno, está bien, vamos a bautizar entonces. Porque se estaban cumpliendo todas estas cosas. Números capítulo 4, versículo 3. Igual si alguien lo encuentra antes que yo, por favor se levanta, se pone de pie y le da lectura. Números capítulo 4, versículo 3, ¿les dije? Sí. Dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Otra vez. Fíjate, ¿a los cuántos años comienza Jesús su ministerio? A los 30. ¿A los cuántos años podía un sacerdote comenzar a servir dentro del ministerio? A los 30, dice aquí. Qué interesante. Por eso están cumpliendo toda justicia. No hubo un detalle que se escapara. Por eso es toda justicia. Si era a los 30, a los 30. No podía. Por eso, ¿te acuerdas cuando están en las bodas de Caná? Y se acaba el vino, le dice, déjale a mi hijo. ¿No? Oye, mi hijo, conviértete el agua en vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún mi tiempo no ha llegado. ¿Notas esto? Son datos así pequeños, pero muy importantes. Otra vez, estamos viendo la película en cámara lenta. Todo lo que tiene que haber para que pudiera comenzar su ministerio, ¿cierto? Y también lo encontramos, es el Cordero Perfecto, Juan 1:30, ya se los leí, que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Y después que Jesús fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, Jesús está comenzando su ministerio, 30 años, un sacerdote, está empezando a cargar con los pecados del pueblo, todo esto, ¿cierto? Hay otro punto importante. ¿Quién avala el comienzo del ministerio del Señor Jesús para la remisión del pecado del mundo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿nota lo que dice allí? El Espíritu Santo está allí con él. Ahora nota, una parte muy interesante es que el Espíritu Santo, ya lo traigo por aquí por abajo. El Espíritu Santo dice que descendía como forma de paloma. Escucha esto, no que fuera una paloma, sino algo que parecía ser una paloma. Y pueden haber algunas características. Las palomas tienen una característica. La misma Escritura nos dice que nosotros seamos como palomas. ¿Cómo son las palomas? Mansas, ¿sí? Mansitas, ¿no? Pero astutos como serpientes. El Señor Jesús está teniendo una actitud de mansedumbre.
Él no había pecado. Empieza su ministerio a cargar los pecados y con mansedumbre va y se somete y es bautizado. ¿Cierto? Qué interesante verlo desde este punto de vista. Ahora, ¿realmente el Señor Jesús necesitaba al Espíritu Santo para comenzar su ministerio? Pero por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. Vamos a Lucas en el capítulo 4, versículo 14. Lucas capítulo 4, versículo 14. Dice así. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, nota, en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas como con el poder del Espíritu Santo. Ahora, nota esto. Si él lo necesitaba y necesitaba el aval del Espíritu Santo para comenzar su ministerio, ¿cuánto más tú y yo? ¿Cuánto más tú y yo? Así que ni le hagamos al cuento, hermano. ¿Qué alimentamos? ¿La carne o el Espíritu? Entonces, es el Espíritu de mansedumbre, que es como forma de paloma, más no que sea una paloma. Pero hay otro punto muy interesante aquí. Los cielos fueron abiertos. Los cielos fueron abiertos. ¿Qué pasa cuando los cielos son abiertos? Alguien que vio el trono de Dios fue Isaías, ¿te acuerdas? ¿Y qué le pasó a este? Cayó como muerto. Y Juan también, ¿no es cierto? ¿Qué es que los cielos fueron abiertos? Ezequiel, no busquen Ezequiel, mejor. Hechos capítulo 7, versículo 56. Hechos capítulo 7, versículo 56. Dice, no es únicamente al Señor, no es ahí con Juan o con el Señor con quien ve los cielos abiertos. Nota lo que dice. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué hay entonces en los cielos cuando se abre? ¿Qué verías? Pues esto, lo que ve Esteban, la gloria de Dios y a Jesús sentado. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? No es el único caso. Entonces aquí, cuando los cielos se abren, Apocalipsis en el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, que está abierto. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí el trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Qué vio? ¿Qué se ve cuando el cielo está abierto? Es el trono de Dios. Estaba yo, cuando estaba buscando todo esto, hermano, hay cada basura que uno se encuentra. Cuando hay cosas muy buenas, y hay cosas que de verdad no sirven. Pero me encontré a un cuate que en lugar de exaltar el ministerio de Cristo, el sacerdocio de Cristo, exalta el que los cielos fueron abiertos. Y dijo, bueno, a ver, ¿qué va a decir? Oh, hermano, casi se desmaya su padre, ¿por qué? Pero no dijo nada. No, armó una algarabía en la congregación de donde estaba predicando, pero gigantesca, porque los cielos fueron abiertos. Pero nunca explicó qué es lo que hay en el cielo cuando se abre. Y la Biblia, otra vez, la Biblia no nos deja nada entredicho, hermano. ¿Qué fue lo que vieron? Pues el trono de Dios. El trono de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, que se ve cuando los cielos son abiertos. ¿Cierto? Qué interesante es todo esto a la luz de lo que estamos viendo.
porque se posaba sobre el Señor Jesús. Los cielos son abiertos, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, está con el Señor y comienza su ministerio con poder. Ahora nota lo que dice el versículo 17, con este término, versículo 17. Ahora, esto es muy importante, porque el Señor Jesús comienza su ministerio, ¿cierto? Carga con nuestros pecados, es en su ministerio sacerdotal como intercesor. El Espíritu Santo avala el ministerio del Señor Jesús y Dios también. Otro aval para que comience ya el ministerio oficialmente, nota, versículo 17. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios habla al inicio del ministerio del Señor Jesús. Dios habla. Muchas personas he encontrado también que dicen: es que Dios me habló. Anda tú. ¿Y cómo será su voz? Así, muy, oye hijo. O será así, muy chillona. ¿Cómo es? Todos los que dicen que Dios les habló, no es cierto. Dios te habla a través de su palabra. Por eso es su palabra, no de visiones que sí terminan siendo puras visiones. Puro visionudo terminan siendo. Pero aquí es real. ¿Y esta es la única vez en la que Dios habla? No, hermano. No. Hay otros textos en donde nos enseñan que Dios habló. Pero nota lo que dijo: este es mi Hijo amado. Esta frase tiene la idea de estar en una intimidad perfecta, Dios y el Hijo. Por eso, ¿te acuerdas cuando decía Juan? Como tú y yo, oh Padre, somos uno, que todos estos también sean uno. Está hablando de esto. Ahora nota, ¿cuánto pudo haber valido tu salvación, mi salvación, que Dios dice que este es su Hijo amado, al que ama muchísimo, al que ama eternamente? Lo dio por amor a ti. Hay mamás que son así medios híjoles con sus hijos, ¿no? Y también papás que no se hacen cargo de ellos. Pero este es un papá amoroso, con un hijo amoroso, para salvar a un mundo perdido al cual aman. ¡Wow! Y entonces en este texto también encontramos la actuación perfecta de la Santa Trinidad. ¿Cierto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ven todo lo que hay en el bautizo de Juan. Todo lo que hay. ¿Cómo me dicen entonces que no existe la Trinidad? Aquí está. Y actuando cada uno en su lado. No me digan que no. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo también Dios cuando dice: este es mi Hijo amado? Lo que está diciendo: este es igualito a mí. Y con eso rápido te vas al otro texto. Juan capítulo 3, versículo 16. El monogénito Hijo de Dios. El monogénito, el que es igualito en gen a Dios. No existe otro como Él, ni existirá. Es único, uno en género. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Cierto? Este es el Hijo amado. El Hijo amado quien va a propiciar la redención del pueblo que se arrepienta y crea en Él solamente. Nota lo que dice Mateo en el capítulo 17, versículo 5. Mateo 17, 5. Para que veas que no es la única vez acá en Mateo 3
que habla Dios. Nota lo que dice. Mientras él aún hablaba, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí pongan la atención para que alcancen salvación. Óiganlo a él. ¿Nota? Ahí está Dios hablando. ¿Para qué? Para nuestro propio beneficio. Ahora Juan capítulo 5, versículo 23. Juan capítulo 5, versículo 23. Dice así: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le dio. Está hablando de que son exactamente uno. Jesucristo es Dios, humanado. Los avales entonces del inicio del ministerio del Señor Jesús son el Espíritu Santo y Dios. Comienza su ministerio aquí, siendo bautizado, humillándose, haciéndose obediente, empezando a cargar con nuestros pecados para interceder delante de Dios para nuestra salvación y nuestra perseverancia hasta el día de nuestra redención y o glorificación. Amén. Hermano, con esto en mente, Jesús está comenzando su ministerio aquí. Aquí está comenzando su ministerio. Es menester que tú y yo estemos meditando constantemente en Él. Constantemente en Él. La próxima semana voy a tratar de abarcar el resto del Evangelio hasta la crucifixión. Y dentro de 2 domingos voy a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Así está dividido. Y voy a tratar de abarcar todo el Evangelio en estas 3 predicaciones, pero era necesario que tú y yo sepamos con mucha precisión el bautizo de Jesús. ¿Por qué se bautizó? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Creer, oír y nada más. Amén. Vamos a orar. Eterno Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos ayudas a poder entenderla con mayor claridad después de estar meditando en ella, mi Dios. Gracias por hablarnos hoy a través de tu palabra, a través del Hijo, a través del mismo Espíritu Santo. Señor, te queremos suplicar que nos ayudes a llevar vidas santas, a considerar todo esto que sucede con nuestro Salvador Jesucristo, para que esto nos dé el ímpetu, el ánimo de seguir adelante en nuestra vida cristiana para la gloria de tu nombre. Es en el nombre de Jesús en quien oramos, eterno Padre. Amén.